de respuesta forzada para ver cómo trabajamos la ecuación diferencial. Bueno, ahí tenemos la red. Y los pasos, recuerden, son los de siempre. Ajá. Bueno, entonces díganme qué hay que hacer. Calcular las condiciones iniciales. Verificar las condiciones iniciales. Ajá. ¿Y cuál sería la red? Sería 0.5 amperes, y la resistencia de 10, la resistencia de 80 y 60, y también usando el capacitor como cortocircuito. A ver, los demás, ¿qué dicen? Recuerden Yo que, concuerdo con la compañera. recuerden que dependiendo de su participación es el número de ejercicios que haremos. Entonces, a ver, el capacitor, ¿cómo lo voy a poner? Corto, ¿no? Circuito abierto. Circuito abierto. A estas alturas ya no tienen que titubear si es abierto, cerrado, fuente, ya. Se supone que ya maduraron la idea. El capacitor está cargado, pues un circuito abierto. Bueno, ahí tendría que calcular ahí, ¿qué tendría que calcular en el capacitor? El voltaje. El voltaje. Aquí estaría el voltaje del capacitor en 0 menos. Ajá, ¿cómo le haría para calcular ese voltaje? Divisor de voltaje. Por ley de Ohm, ¿no? Ujú. Primero, Pero, ¿qué hago con la ley de Ohm o cómo le hago? primero tenemos que reducir la resistencia. ¿Pero para qué? Para que el circuito quede en serio y podamos seguir los pasos normales. A ver, no se angustien. Profe, La red ¿no parece sería muy... reducir las resistencias para después aplicar divisor de corriente y R2 va a ser igual al voltaje en el capacitor? Ajá, es el voltaje del capacitor. Ajá. De la R2. Ujú, ¿cómo calculo el voltaje de la R2? Oiga, profe, ¿no se puede cambiar la fuente de corriente por una de voltaje? Tenemos las condiciones. A ver, vamos a suponer que hicimos ese cambio. Ajá, ¿se refiere que a intercambio de fuentes? Creo que sí, no me recuerdo bien la técnica. Bueno, vamos a suponer que hicimos el intercambio de fuentes y luego... Por divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. Bueno, primero se intercambia la fuente, reducimos las resistencias y ahora sí por divisor, por leyes de Kirchhoff.
Esa es una opción. ¿Alguna otra? Hay muchísimas, ¿eh? Aquí ya depende de la habilidad de cada quien. Sí, se puede por mallas. Ya van dos opciones. Otra. Pues sí, se puede por nodos. Otra. Incluso por intercambio de fuentes, a lo mejor se podría. Pues sí, ya lo mencionaron. ¿Por divisor de corriente? A ver, ¿qué haría con qué es lo que calcularía con el divisor de corriente? Ah, pues primero determinaría la corriente en la resistencia 6 y como está en serie con la resistencia 1, pues ya digamos que la descarto ya con R2, ¿no? R6 y R1 no están en serie. A ver, ¿alguien más? Está así a propósito para que pues ustedes desempolven sus conocimientos y los apliquen, porque les puede haber puesto algo muy sencillo, o algo muy directo, pero bueno, pues entonces no se despiertan el conocimiento que tienen por ahí acumulado, hay que ponerlo en práctica. Ujú. A ver, ¿alguien más? Pues se resuelve el serie de R1 y R2, ¿no, profe? Vamos a poner que ya ahí lo hizo y luego, ¿Se aplicaría Después divisor ya se de aplica. corriente? a ver otra vez, porque hablaron creo que dos. Que si después de hacer la reducción que dice el compañero, podemos hacer el divisor de corriente y ver la corriente que hay en el resistor 2, ya de ahí sacar el voltaje y como está en paralelo con el capacitor, tendrían el mismo voltaje, ¿no? Ujú. Sí, esa es una opción. A mí me da la impresión de que es la más directa. Ujú. Ahí de inmediato realmente tengo dos ramas, la resistencia 6 y la R1 con R2 que vienen siendo una sola, al final de cuentas, quedan en serie R1 y R2. Ajá, para cuestiones de cálculo, ¿no? Porque el capacitor pues realmente está abierto, la corriente no circula por ahí. Ajá, entonces con ese divisor de corriente y luego la I de ohm ya tendríamos el voltaje de R2, ¿no? Estoy pensando que no sería necesario, pero bueno, lo voy a hacer. Esa red me la voy a condensar un poco para que tal vez se vea un poco más claro, ¿no? A ver, R1 y R2 pues están en serie. Voy a dejar una sola. ¿Cuánto va a ser el resultado de R1 con R2? 120, 120, profesor. 120, profe. Entonces tendríamos ahí vamos a ponerle RA y son 120 porque estaban en serie. Ahí se ve claramente el capacitor sigue estando aquí, ¿no? Ajá, ahí está abierto, pues ahí está el capacitor. Bueno, entonces ahora ahí yo creo que sí ya por divisor de corriente ya se ve más que claro, ¿no? Ujú. ¿Cómo quedaría ese divisor de corriente? Aquí habría que decir que la corriente en R2, en 0 menos, porque estamos en 0 menos,
es igual la corriente en la resistencia en A. Ajá. Hasta ahí creo que está claro para todos, ¿no? Ahora entonces por divisor, ¿cómo va a quedar? Corriente de la fuente de corriente por R6 entre R6 más RA. Ujú. Vamos a ponerlo así, corriente de la fuente de corriente por R6 entre R6 más RA. Bueno, lamentablemente no hay manera, pero esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, habría que, sería interesante que lo vieran los chicos del primer curso, que se den cuenta de que se utilizan mucho los divisores, ¿no? Porque te sacan de apuros muy, muy rápidamente. Ajá, en el primer curso, pues les digo y les vuelvo a decir, pero a veces unos obedecen, otros no. Ajá, entonces, pues bueno, para que vean que sí se ocupaba. Entonces tendríamos 0.5 por 10 entre, ¿cuánto va a dar? 0.46. Punto 46. No, a mí me da 0.038. A mí me da 38 miliamperes. Sí, Igual a mí, profe. Sí, pero fue una sí. disculpa. Ajá, ya les he dicho, cuando hagan operaciones, hay que predecir el resultado, ¿no? Obviamente aquí esta resistencia es muy grande, la mayoría de la corriente se va a venir por R6, entonces me debe salir una corriente pequeña en RA o en la resistencia 2. Y bueno, ahí la tengo. Ahora que ya tengo la corriente en R2, ¿qué sigue? Ley de Ohm. Vamos a poner por ley de Ohm. Voltaje, voy a poner un poco antes que voltaje del capacitor es igual a voltaje del capacitor en cero menos es igual al voltaje de R2 en cero menos y pues es R por I, ¿no? Entonces R2 vale 60 por la corriente, ¿cuánto me dijeron? 0.038. ¿Cuánto va a dar? 2.28. 2.28. Ahí tenemos ya el voltaje del capacitor. Bueno, entonces vean que bueno, traten de, bueno, cada uno a su manera, ¿no? Porque como alguien dijo, bueno, pues yo quiero calcular la corriente en R2, bueno, pues si lo hago por mallas voy a calcular J2, ¿no? Si es la malla 2. Ajá, y es válido. Alguien que dijo, también quien dijo, pues si hago un intercambio de fuentes y luego un divisor de voltaje, pues también es válido y lo va a obtener. Ajá, por eso les digo, suena así un poco pesado el decirles que en el primer paso, que esté menor que cero, es calcular el voltaje del capacitor. ¿Cómo? Como puedas, ese es tu problema. Ajá, suena muy golpeado, pero esa es la realidad, ¿no? Lo calculas como uno se acomode. Bueno, ya tenemos el paso número 1. El paso número 2, ¿cuál es? Igual a 0. E igual a 0. T igual a 0. ¿Qué hacemos?
¿Cuál sería la red? Se acciona. Se acciona el interruptor usando las otras resistencias que no se usaron. Ujú. Bueno, vamos a... Entonces tendríamos respuesta libre. Sí, voy a colocar la red que va a quedar después de accionar el interruptor. Ujú. El capacitor, ¿cómo lo vamos a dibujar? Como fuente de voltaje. Como fuente de voltaje. Es importante saber en qué dirección va a quedar la fuente de voltaje. Ujú. Bueno, Hacia abajo. Hacia arriba. aquí en la R2, está aquí arribita. La corriente se dividió. La corriente que venga por esta rama pues circula así, provoca caída de tensión, circula acá y provoca caída de tensión en el resistor. Nos damos cuenta entonces que como el capacitor está en paralelo con la resistencia, pues el capacitor le quedó aquí también el signo más y el signo menos aquí. Donde quedó la punta de la flecha para la fuente, Hacia arriba. pues hacia arriba, ¿no? ¿Y cuánto vale ese voltaje? Lo tengo, 2.28. 28. 2.28. Bueno, ya que tengo eso, ahora Se realiza el paralelo de R4 y R5 y se utiliza divisor de voltaje. ¿pero para qué? Para obtener el voltaje de R4. A ver los demás qué opinan. Podríamos sacar una resistencia equivalente, ¿no? Para saber el valor de toda la resistencia, ¿no? ¿Y para qué queremos el valor de toda la resistencia? Podríamos usar el divisor de voltaje. ¿Pero para qué? A ver, ¿qué se calcula en T igual a 0? La corriente. La corriente en La cero. corriente en cero. Eso es lo que tengo que calcular. En pocas palabras, bueno, en este caso así es, ¿no? Necesito la corriente en cero, pero hay que pensar, ya tengo la fuente. Es una fuente aparente, realmente no es una fuente. Entonces ese elemento me va a proporcionar una corriente o un voltaje, según sea el caso. Yo veo que en este caso necesito la corriente que me va a proporcionar esa fuente para que la pueda yo repartir. Y bueno, ya hacer mis demás cálculos. Profe, entonces Sí. sería obtener una resistencia total, aplicar ley de Ohm y así obtener la corriente. Así es. ¿Cuánto? Si hacemos una reducción ahí, 40. me va a quedar, voy a dibujar aquí nuevamente. Tendría yo la R3, aquí tendría yo una RA, aquí tendría la fuente,
Ajá, esta es R3, esta va a ser RA, que es el paralelo. Lo voy a poner por aquí. Se supone que no es necesario, es más, ni hacer operaciones, porque ¿cuánto va a valer esa resistencia? 20. Ajá, vale 20, si las dos valen lo mismo, pues se reduce a la mitad. Supone que muchos haremos eso. Dos elementos, dos resistencias que están en paralelo, su resultado es la mitad si valen lo mismo, ¿no? Ajá, entonces aquí va a ser 20. Y aquí son 20 también. Y la I0 por aquí viene. Ajá, ¿cuánto va a valer esa I0? 0.057. Por aquí le voy a poner I0. Es igual a 2.28 entre 20, ¿no? ¿Cuánto me da? Entre 40, profe. Ah, sí, son las dos, pues ya ven que, trato de que, pues siempre he tratado de que sea como que si estuviéramos casi que en presencial, ¿no? Porque ahí van viendo lo que voy haciendo y, por ejemplo, aquí pues dice, no, pues será 40 y ya corregimos, a ver cuánto va a ser. 0.0. Ajá, ya tenemos I0. Ahora ya terminamos con el paso número 2. ¿Qué hacemos en el paso número 3? Establecer Es la mayor a cero, ecuación ¿no? diferencial. Establecer la ecuación diferencial y resolverla. No hicimos el análisis, pero bueno, aquí yo se los puse, me están pidiendo la atención en el resistor número 4. Ajá. Aquí obviamente, como está la red, pues se ve muy obvio que primero tengo que calcular es la IDT. ¿Y qué haría yo con esa IDT? A ver, una vez calculada. Pues repartirla y después aplicarla ya para sacar el voltaje en 4. La tengo que repartir y luego ya que sepa cuánta corriente viene en R4, pues ya calculo el voltaje. Bueno, ¿qué red voy a utilizar? A ver, díganme qué red. El capacitor con las tres. Esas dos bobinas. Digo, esas dos resistencias. Recuerden que yo necesito establecer mi ecuación diferencial y resolverla para calcular esa IDT. Y esa IDT, pues viene aquí. Obviamente el capacitor no, o la fuente esa no aplica en este momento, sino que me interesa. Se supone que esa sería la red. Si la voy a condensar un poquito más, bueno, pues pondría aquí capacitor. Y una sola resistencia. Le voy a llamar R y va a valer 40. Aquí el capacitor y la IDT pues viene aquí. Es la misma red. Ahora, ¿qué hago?
A ver qué hacemos ahí. La ecuación diferencial Ajá, pero ¿cómo lo obtengo? DRT más D voltaje del capacitor es igual a 0. Ajá, y luego. A ver, no voy a avanzar hasta que ustedes me digan algo. 1 sobre C por la integral de la corriente. Y para que cumpla con ser una ecuación diferencial, vamos a derivar lo que tenemos con respecto al tiempo. Ujú. Luego. Ya que tenemos eso, sustituimos D igual a D sobre T. Ujú. Ya no lo anoto porque ya lo hemos madurado mucho, ¿no? Ajá, y ya sería hacer solamente el despeje de D en la primera parte de la suma. Ujú. ¿Esto cuánto vale? Eso es igual a 0 y lo otro es diferente a 0. Bueno, voy a guardar si no se... Luego se cierra. Bueno, aquí tendríamos que RD. Entonces D. R vale 40. Capacitor. ¿Dónde quedó arriba? Un Creo que es un milifaradio. faradio, ¿no? Un microfaradio. Un mili. Ujú. Bueno, vamos a ver que entonces un mili Menos mili 25. entre... ¿Cuánto? Menos 25. Unos 20. Bueno, ya que tengo la raíz que sigue, La solución. hacer la propuesta, ¿no? Aquí, ¿por qué tengo todo esto? ¿Quién sabe? A ver, esta red es fuente de corriente, capacitor. Voy a quitar esta de aquí abajo, es la misma. Y sería el otro ejemplo que vamos a hacer. Bueno, seguimos aquí. Vamos a hacer la propuesta. Vamos a hacerla por aquí. Ahorita la acomodo. Entonces, la propuesta y de t igual a... ¿Cuánto valía la raíz? 25. Menos 25. Y ahora... Ahora se tiene que evaluar cuando t es igual a 0. ¿Cuánto me queda? Y 0 es igual a k. ¿Cuánto valía y 0? Ahí está arriba. 0.038 me parece. Aquí la tenemos arriba, ¿no? 0.057. Y aquí implica que k es igual a... Y luego... Una división de ¿Cómo corriente. está en la propuesta? La menos 25T. Bueno, ya tengo la corriente total, ¿no?
Aquí en mi red original ya tengo esta I, ya la tengo. Ahora, ¿qué procede? Divisor de corriente. Ujú. Vamos a poner esa. Caray. Aquí voy a... Ujú. Bueno, al final de cuentas esta es la red que me interesa tener para calcular. Aquí vamos a poner que vamos a calcular la I en la resistencia 4, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a poner la nota ahora por divisor de corriente, me dijeron. A ver cómo me queda la corriente 4. La corriente total por R5 entre R4 más R5. Ajá, así es. Realmente, ya con experiencia, no es necesario hacer todo esto, ya sabemos cuánto valdría, ¿no? A ver, ya, porque ya sabríamos cuánto vale. Sería la mitad de la corriente total, que es 0.028. Ujú, porque las dos resistencias valen lo mismo, ¿no? Y si valen lo mismo, bueno, pues la mitad cada una, ¿no? Ajá, aquí entonces la corriente repartida y poder R5 que vale 40 entre la suma de las dos. Entonces la I4, ¿cuánto va a ser? 0.0285. E a la menos 25t. ¿Y ahora qué sigue? Lo multiplicamos por la... Calcular por ley de Ohm. Vamos a anotar eso ahora por ley de Ohm. Voltaje 4 es igual a ¿cuánto? La 4 vale 1.14. Ah, perdón. ¿cuánto sale? 1.14 por E a la menos 25t. Y luego ¿qué siguen? Calcularlo en el tiempo que nos pide. Aquí nos están pidiendo en t igual a 40 milisegundos. Realmente esa es la indicación. El voltaje en la resistencia 4 para t igual a 40 milisegundos. Aquí habría que evaluar, a ver cuánto vale ahí la tau, para ver si tiene sentido calcularlo en 40 milisegundos. 0.04. ¿Cuánto? ¿Así? Otro. Ajá, son 40 milisegundos. Vamos a... Ajá, coincide con la tau. Vamos a cambiarle ahí arriba.
para que no sea precisamente en un atao, porque no estamos mal acostumbrando a que sea en un atao. Puede ser en cualquier momento. Vamos a decirle que sea en 50. Entonces en 50 milisegundos. Ahora vamos entonces a ver, evaluar en 50 milisegundos. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner evaluando. Entonces, voltaje 4 en 50 milis es igual a 1.14. Ya se va a acabar el tiempo. Bueno, pues se acaba. Nos conectamos, ¿no? Profe, el resultado es de 0.326. Ajá, entonces para ese tiempo el voltaje, este que acabamos de calcular, pues es un voltaje en un punto de tantos que tiene la curva, ¿no?